Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Divulgando Ciencia. Hoy vamos a continuar hablando de los países con más muertes por coronavirus. En el video anterior decíamos que por lógica, un país entre más habitado, más infecciones debería tener y por consiguiente debería tener también más muertos, pero así no es. En este video vamos a hablar de los 5 países más poblados que no aparecían en el top anterior y vamos a analizar por qué no tienen tantos muertos. Aquí te presento la segunda parte del video de los países con más muertes por coronavirus. En el video anterior teníamos los países con mayor número de habitantes, junto con el número de infecciones y de muertos que han tenido. Los países más poblados del mundo son China, con 1.386.000 millones, India con 1.339.000 millones, Estados Unidos con 327 millones, Indonesia con 264 millones, Brasil con 209 millones, Pakistán con 197 millones, Nigeria con 190 millones, Bangladesh con 164 millones, Rusia con 144 millones y México con 129 millones. Los países en rojo están entre los países con mayores números de muertos. Pero ¿qué pasó con los otros 5 países? ¿Por qué no tienen un número de muertos fuera de control? Número 1. China. China no es solo el país más poblado del mundo, sino el país donde se cree que se originó la pandemia antes de propagarse por Asia y Europa. Al estar sorprendido por la pandemia, de repente se debería esperar que la cantidad de infecciones y muertos en este gigante asiático hubiera sido enorme y fuera de control. Tan solo hay 90.000 casos reportados y 4.636 muertos. ¿Cómo es esto posible? El lugar exacto donde comenzaron a reportarse los primeros casos de coronavirus fue la ciudad de Wuhan. Desde finales de enero hasta junio la ciudad estuvo aislada del resto del país. Pero aunque tuvo un costo importante, resultó ser un método muy exitoso para combatir el virus. Un año después, China es considerada una de las historias de éxito del virus, sobre todo por la propia Pekín. Al principio, China mantuvo en secreto la pandemia, lo cual ha sido duramente criticado por los países de Occidente, en particular Estados Unidos. Pero una vez que China reconoció finalmente que había un problema, las autoridades tomaron medidas enérgicas. El 23 de enero, 2 días antes de que el país celebrara el Año Nuevo Chino, las calles de Wuhan quedaron en silencio. Unos 11 millones de personas fueron puestas en estricta cuarentena y las máscaras y el distanciamiento social se hicieron obligatorios. Con las capacidades médicas desbordadas, las autoridades sorprendieron al mundo al conseguir establecer hospitales de campaña completos en pocos días. Los métodos utilizados en Wuhan se convertirían en rutinarios en los meses siguientes, cuando China abordó los brotes en otras grandes ciudades como Pekín y Shanghái, con cierres inmediatos y rápidas pruebas masivas. La entrada en China, mientras tanto, se gestionó mediante un estricto control de entrada y cuarentena. Pero incluso en esos primeros días, las autoridades también trataron de controlar estrictamente la difusión de la información, una cuestión que surgiría una y otra vez durante el año siguiente. Los médicos que trataron de advertirse mutuamente sobre el virus fueron reprendidos y se les ordenó guardar silencio. El más famoso de ellos, el doctor Li Wenliang, murió posteriormente a causa del virus. Los medios de comunicación a los que en un principio se les permitió cierto margen para informar desde Wuhan se enfrentaron a una represión, mientras que los periodistas ciudadanos que intentaron informar desde la ciudad fueron silenciados. Recientemente uno de ellos fue condenado a 4 años de prisión. ¿Funcionaron las medidas? Aunque los rigurosos encierros de China pueden haber sorprendido inicialmente a los observadores como duros y restrictivos, los datos oficiales un año después parecen justificar las medidas, con un número de muertos y de casos comparativamente bajo. Sin embargo, hay muchos que consideran que los números reportados por China, tanto las infecciones como el número de muertes, está muy pero muy debajo de la realidad. Podría ser que el propio gobierno haya mentido sobre estas cifras para guardar una buena imagen o para evitar el pánico. O simplemente el hecho de que la pandemia estalló de manera inesperada y los hospitales estaban desbordados y al principio hubo muchos enfermos y muertos que no tuvieron la oportunidad de hacerse un test, además de todos los infectados asintomáticos. Número 2. Estados Unidos. Estados Unidos es el país con mayor número de infectados y 1.300.000 muertos. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos por corona
Número 2. Indonesia. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Con 264 millones de habitantes, solo hay 1.4 millones de infecciones y 40.000 muertos. ¿Cómo es esto posible? Por un lado, Indonesia se retrasa en las pruebas y la recopilación de datos, lo que no revela los verdaderos números de infecciones y muertes. Los hospitales de Java, la isla más poblada del país, están al borde del colapso. Algunos atienden a los pacientes en sillas en los pasillos en lugar de en camas. Las familias van de hospital en hospital con los pacientes, tratando de encontrar uno que los acepte. La discrepancia se debe en parte a las bajísimas tasas de pruebas de Indonesia. El país realiza actualmente unas 0.12 pruebas por cada 1.000 personas al día, frente a las 3.9 de Estados Unidos y a las 8.1 del Reino Unido. También hay muchas discrepancias entre los datos comunicados por los gobiernos provinciales y nacionales. El 10 de enero, por ejemplo, el gobierno nacional informó de un 58% menos de muertes que el total comunicado por las provincias de Indonesia. Mientras tanto, ha sido imposible obtener del Ministerio de Sanidad información demográfica y clínica detallada sobre los pacientes. Sin los datos adecuados, es muy difícil que el gobierno pueda elaborar la política correcta. Probablemente Indonesia sea uno de los países con mayor número de infecciones y muertes, pero esto no se ha conocido de manera oficial. Número 3. Pakistán. Pakistán es el sexto país más poblado del mundo. Con 197 millones de habitantes, solo hay 637.000 casos y 14.000 muertos. Con un sistema sanitario débil, una gran población y muchas familias pobres que viven en condiciones de hacinamiento, Pakistán parecía estar en peligro desde el principio de sufrir una catástrofe por el coronavirus. Si comparamos a la India con Pakistán, tenemos muchas más infecciones en la India. Pero consideremos que Pakistán habría analizado sobre todo a los enfermos y que la India habría realizado muchos más test, incluso en personas asintomáticas. Esto habría inflado las cifras de India. Aparte de los problemas de comparabilidad de los datos, Pakistán también podría haberse favorecido por su demografía. La edad media de India es de 28.7 años, mientras que Pakistán es más joven con 22 años, y en Reino Unido es de 41. Menos del 4% de la población pakistaní tiene 65 años o más, mientras que en los países más desarrollados la proporción ronda del 20 al 25%. Parte de la diferencia de esta mortalidad podría provenir de la demografía, dado que la mortalidad por coronavirus aumenta considerablemente en las personas mayores. El hecho de que la edad media de Pakistán sea más baja tendrá sin duda un impacto. Probablemente las infecciones en Pakistán sean mucho más altas de lo que las estadísticas muestran debido al bajo número de test realizados. Pero quizás la mortalidad no esté tan subestimada debido a la joven población mucho más resistente al coronavirus. Número 4. Nigeria. Nigeria es el séptimo país más poblado del mundo y el país africano más poblado. Con 190 millones de habitantes, el país cuenta con 162.000 infecciones y 2.000 muertos. ¿Cómo es esto posible? Durante la primera fase de la pandemia, las tasas de letalidad globales de África fueron inferiores a las del resto del mundo. Se propusieron varias teorías para explicar este hecho, como la población relativamente joven y la posible inmunidad cruzada con otros coronavirus. La tasa de mortalidad en África ha aumentado desde julio del año pasado, cuando la media era del 2.1 hasta el 2.6% en febrero de este año, medido a lo largo de la pandemia. Según la OMS, la tasa de mortalidad sigue aumentando y los datos más recientes del último mes son del 3.7%. La tasa de letalidad mundial ha descendido desde el inicio de la pandemia, lo que en sí mismo situaría a más países africanos por encima de la media mundial. Y las tasas de mortalidad también se ven afectadas por la cantidad de pruebas que se realizan. Un país con bajos niveles de pruebas mostrará una tasa de mortalidad más alta, porque muchos casos no mortales de COVID no se detectan. La OMS afirma que las pruebas en África siguen siendo bajas en comparación con otras regiones y también preocupa que los niveles irregulares de pruebas a lo largo del tiempo puedan estar ocultando la verdadera propagación del virus. Hay grandes variaciones en las tasas de pruebas y mientras algunos países han reducido las pruebas,
Otros las han mantenido e incluso aumentado en diferentes momentos de la pandemia. De los países más grandes, Sudáfrica ha sido el que más ha hecho y Nigeria ha hecho relativamente pocas pruebas per cápita. Sin embargo, en algunos países no hay datos disponibles sobre las pruebas o son insuficientes para saber cuánto se está haciendo. Así pues, el principal problema en Nigeria es el número de test realizado, que no refleja el verdadero número de infecciones y muertes por coronavirus. Número 5. Bangladesh. Bangladesh es el octavo país más poblado del mundo. Con 164 millones de habitantes, el país cuenta con 577.000 casos y 8.700 muertes. ¿Cómo es esto posible? A pesar de que Bangladesh es un país densamente poblado y con escasas infraestructuras sanitarias, tiene una baja tasa de mortalidad, 1.5% por coronavirus hasta el momento. Una de las más bajas del mundo, frente a la media mundial del 2.2%. Los expertos en salud aún no están seguros de las razones exactas que lo explican, pero creen que las características demográficas, el fuerte sistema inmunitario de la población, la ampliación del sistema de inmunización y la prevalencia de una cepa menos virulenta del virus pueden ser las causas que salvaguardan a la población para luchar contra el virus y recuperarse. Los jóvenes tienen un sistema inmunológico fuerte y pueden recuperarse rápidamente. En Bangladesh, el 7.5% de personas tienen 60 años o más, pero representan más del 50% de las muertes por el virus. Por tanto, podemos decir que la edad es un factor importante en términos de recuperación. Parece que la gente, principalmente los pobres, tienen un sistema inmunitario más fuerte y su mortalidad es muy baja. Dado que los habitantes del país pueden padecer diferentes virus y la gripe estacional y reciben varias vacunas y medicamentos, estos tienen algún tipo de mecanismo defensivo natural que les ayuda a vencer el virus. Sin una investigación científica, nadie puede decir con seguridad por qué la tasa de mortalidad por corona es muy baja en Bangladesh. Todo apunta a que Bangladesh y Pakistán se encuentran en una situación muy similar. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle pulgar arriba o me gusta, me ayudaría mucho. Y no olvides suscribirte a este canal para ver más contenido informativo y educativo. Un abrazo y hasta pronto.